Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Desde la Oscuridad. Como se habrán dado cuenta, este mes me tomé un pequeño break de publicar historias. Tuve un pequeño problema de salud, del cual mi garganta se vio un poco afectada. Y además, entre exámenes de mi instituto y temas familiares, se me fue completamente el tiempo para poder grabar nuevos episodios. Pero ahora ya está todo más tranquilo y ya estamos de vuelta para seguir aterrorizando sus noches con estas historias de terror que se suben con mucho cariño para ustedes. Esta noche tenemos una historia que me hubiera gustado publicar la semana pasada en el Día de la Madre. Una historia que nos cuenta un poco que no importa lo seguro o segura que te sientas en la casa de mamá, existe la posibilidad de que algo esté acechando desde los rincones más oscuros del lugar. Empecemos con el episodio de una vez. Apaguen sus luces, pónganse cómodos y presten mucha atención a esa voz que les habla desde la oscuridad. Hola, desde la oscuridad. Hace tiempo que llevo escuchando las historias que subes al canal y todas estas experiencias aterradoras que cuentas me recordaron la sensación que sentí cuando tuve mi primera experiencia paranormal. Y aunque lo digo como si me hubiera pasado hace muchos años atrás, la verdad es que no. Esto que contaré me sucedió un poco después de la época de pandemia. Mi nombre es Luciana, tengo 37 años y siento que ya estoy lista para contarle a alguien más que no sea mi familia lo que me sucedió esa semana en la que estuve lejos de casa, en la casa de mi mamá. Primero, déjame explicar un poco la situación para poner a todos en contexto. Yo desde los 21 años soy una persona independiente. Entré a la universidad a temprana edad y empecé a trabajar desde los 18. Al principio, fue una lucha constante para poder salir adelante. Balancear mi vida estudiantil con mi trabajo y otros proyectos que tenía aparte, que estaba tratando de sacar a luz, me agotaban demasiado. No tenía nada de tiempo para mi vida personal, ya que mis horas se iban en lo que yo consideraba que era una buena inversión para mi vida y mi futuro. Y felizmente así fue. Cuando terminé mi carrera, ya tenía mucha experiencia acumulada, así que empecé a ejercer lo que estudié sin dificultad, y más los ahorros que tenía guardado desde los 18 años, pude salir de la casa de mi mamá para empezar a vivir de manera independiente. No quiero que me malinterpreten, yo amo a mi mamá con todo mi ser. No sería quien soy ahora si no fuera por ella, pero yo sentía que necesitaba empezar a formar mi propio camino, y ella también lo entendió de esa manera. Lo único que me ponía muy triste y que me hacía sentir que no debía irme de ahí era el hecho de que iba a dejar a mi mamá sola en la casa, ya que yo soy su única hija y mi padre falleció cuando yo tenía 5 años. Hablamos mucho sobre ello y ella siempre me decía que tenía que seguir adelante con mi vida, que ella iba a estar bien en casa sola y que me quería ver cumplir todas mis metas. Desde que tengo memoria, ella siempre ha sido una guerrera. Supongo que heredé eso de ella. Una vez que me mudé de casa, seguí trabajando arduamente para cumplir las expectativas que ella tenía sobre mí. Gracias a Dios, a pesar de las trabas que la vida me puso en mi camino, mi carrera laboral me brindó muchos éxitos y recompensas. Fue así que pude cumplirle uno de los más grandes sueños a mi mamá. Ella siempre me decía que le hubiera gustado vivir en su propio huerto, una casa grande con un huerto que cuidar. Así que, apenas me alcanzaron los ahorros, le compré una casa en las afueras de la ciudad, una con un gran campo en donde podría plantar, cultivar, criar lo que quiera. La ayudé con la mudanza y con todo lo que necesitaba para poder establecerse ahí con tranquilidad. Después de eso, yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a otro país, en donde encontré a quien sería mi actual esposo.
Pero bueno, para hacer la historia un poco más corta, cuando inició la pandemia, yo estaba muy preocupada por mi mamá. Y como estaba fuera del país, mi único contacto con ella era a través de videollamadas o de las redes sociales. Ella siempre me decía que estaba bien, y siempre me alegraba escuchar eso. Pero obviamente la necesidad de abrazarla y asegurarme de que estaba sana y salva en persona nunca desaparecía de mi mente. Yo siempre le decía: mamita, creo que este mes podría escabullirme para ir a verte. Hay maneras de lograrlo, están brindando facilidades. Pero ella siempre respondía que no, que lo mejor era esperar a que todo pasara, a que todo se calmara, y una vez que todo vuelva a la normalidad, ahí recién podríamos reunirnos para celebrar. Ella siempre ha sido muy terca y testaruda, así que no importaba cuánto se lo mencionaba o se lo pedía, ella siempre decía lo mismo. Una vez que la cuarentena se acabó y que la pandemia empezó a desaparecer poco a poco, no dudé ni un segundo para decirle a mi mamá que ahora sí, que ya podía ir a visitarla. Y así fue. Hicimos todos los preparativos, tomamos todas las precauciones, y aunque mi esposo quería ir conmigo para visitar a su suegra, yo terminé yendo sola, ya que quería pasar unos momentos a solas con ella. Y es que la había extrañado mucho. De verdad no tienen ni idea de lo que mi madre significa para mí. Pero bueno, cuando llegué al aeropuerto, ella me fue a recoger con un taxi que había contratado para la ida y vuelta. Cuando nos vimos, nos abrazamos por un largo rato. Fue muy emocionante. Recuerdo que todo el camino hacia su casa no dejamos de hablar ni por un momento. Nos contamos varias anécdotas que teníamos guardadas de la pandemia y nos reíamos de los rituales que teníamos que hacer para salir de compras. Me sentía como la mejor amiga de mi mamá, las dos cotorreando sobre nuestras vidas. Ni todos los éxitos que he tenido en mi vida laboral me han dado tanta alegría como me sentí en ese momento. Y me hubiera gustado sentirme así toda mi estadía en su casa. Pero ya se imaginarán que no fue así. Cuando llegamos, me quedé muy asombrada por todos los cultivos que mi mamá tenía. La zona era muy amplia y creo que ella había llenado casi todo con distintos tipos de plantas y vegetales. No sabría decirles exactamente qué cultivaba, porque yo no sé mucho sobre esos temas, pero me sentí muy orgullosa y feliz por ella. Una vez adentro, me mostró la habitación en la cual yo me quedaría. Era una con un techo muy alto, muy amplia también. Me sentía diminuta dentro de ella. Y más que nada porque yo simplemente traje una maletita. No tenía con qué llenar toda la habitación. La cama era una de 2 plazas que estaba en el medio de la pieza. Había una ventana larga que daba hacia el huerto de afuera, y la puerta era básicamente como un portón, uno enorme de madera que hacía ruido cada vez que lo abrías. Más allá de todos los pequeños detalles, era un cuarto muy acogedor. Yo no recordaba la casa de esta manera, y es que mi mamá le hizo unas cuantas modificaciones para sentirse más a gusto. Pero bueno, saqué mis cosas de mi maleta y las acomodé dentro de la habitación. Estaba más que lista para pasar mucho tiempo de calidad con mi mami. Mientras pasaban los días, no importaba lo bien que la pasaba con ella. Había algo que me incomodaba dentro de esa casa. Y es que tenía la sensación de que a veces no estábamos solas. Obviamente no se lo comentaba a mi mamá. Y es que solo era eso, una sensación. Y no quería hacerla sentir que me estaba sintiendo incómoda dentro de su casa. Habían días en los que estábamos en la sala viendo una película y de la nada sentía como un pequeño escalofrío por la espalda. O cuando entraba al baño para darme una buena ducha, siempre me sentía nerviosa. Y esa sensación empeoraba cuando cerraba los ojos para lavarme el cabello. Cada vez que lo hacía, había algo que me hacía sentir que alguien se paraba al frente mío. Obviamente cuando abría los ojos yo no veía a nadie, pero ese sentimiento de
acoso siempre se me quedaba pegado a mí por el resto del día. Yo me quedé en la casa de mi mamá por un mes. Las primeras 3 semanas solo fueron así, pero la última semana la cosa empeoró mucho más. Y es que empecé a experimentar cosas más físicas, por así decirlo. Bueno, en realidad solo fueron todos los eventos que me provocaron completo terror y que me hicieron sentir que de verdad estaba en peligro, los cuales sucedieron en menos de 24 horas. El primero sucedió un martes por la tarde. Mi mamá había salido desde temprano para hacer las compras de la casa. Como la ciudad estaba un poco alejada, ella demoró unas cuantas horas en volver. Yo quería acompañarla, pero me dijo que no, que me veía súper cansada y que creía que yo necesitaba quedarme a tratar de relajarme un poco. Y es que parece que mis intentos por no mostrar la incomodidad que estaba sintiendo fueron en vanos, ya que estas sensaciones me estaban afectando tanto que se notaba en mi cara. Pero bueno, acepté en quedarme y traté de simplemente disfrutar una buena tarde viendo unas películas en el televisor de la sala. Todo iba bien. Me preparé algo para comer, saqué las almohadas de mi cuarto para acostarme en el sillón más grande de la sala, puse mi película favorita en una de las plataformas de streaming que tenía la tele y simplemente me relajé. Esta sensación de acoso que sentía en la casa desapareció completamente. Sentía como cuando sales de la ducha después de darte un baño de agua fría en pleno calor de verano. Pero como se dice, era simplemente la calma antes de la tormenta, ya que a eso de las 2 de la tarde escuché unos pasos en el pórtico de madera de la puerta principal. Eran unos pasos pausados, como de una persona tratando de no hacer mucha bulla a la hora de caminar. Al principio pensé que era mi mamá que estaba teniendo problemas para cargar las bolsas y que por eso estaba caminando tan despacio. ¿Ma? ¿Ya llegaste? Pensé que te ibas a demorar mucho más. No obtuve respuesta alguna, lo cual se me hizo muy raro, ya que había hablado fuerte, pero supuse que seguro no me había escuchado. Así que simplemente levanté la voz para que me pudiera escuchar mejor. ¿Ma? ¿Necesitas ayuda? Escuché 2 golpes fuertes en el piso de madera, como alguien plantándose de pie frente a la puerta principal. Ahí es cuando me empiezo a poner nerviosa. Caminé lentamente hacia la entrada y a mitad de camino me quedé quieta mirando fijamente la puerta, ya que por debajo de ella, a través del espacio que hay entre el piso con la parte inferior de la puerta, pude ver una sombra que no se movía para nada. ¿Quién anda ahí? Si no se va, voy a llamar a la policía, dije a gritos. Pero lo que sea que estaba afuera no se inmutó para nada. Felizmente todas las entradas de la casa estaban cerradas con llave, incluidas las ventanas. También, la casa tenía un sistema de alarma, así que a cualquier intento de allanamiento, esta sonaría para avisar a la policía que venga de inmediato. Muy confiada por el sistema de seguridad, me acerqué poco a poco hacia la puerta, sin perderle el rastro a la sombra que había por debajo de la puerta. Cuando por fin llegué, asomé mi ojo por la mirilla de la puerta para ver quién estaba del otro lado. Y sin mentirles, lo que vi al otro lado era absolutamente nada. No había nada ni nadie parado del otro lado. A pesar de que la sombra seguía ahí, cuando asomaba mi vista por la mirilla de la puerta, no había nadie. Fue en ese momento en el que me volví a sentir acosada, en el que este sentimiento de acoso volvió a mí como si hubiera prendido un switch dentro mío. Pero ahí no quedó la cosa. Escuché una respiración agitada y agresiva desde el otro lado de la puerta. Era como si
un animal estuviera desesperado por comer, por cazar. Algo así lo sentí. Y es que no era una respiración normal. Era demasiado feral. Sí, feral es la palabra. Al escuchar esto, simplemente di unos pasos para atrás asustada. Felizmente esta cosa decidió alejarse también, ya que de un momento para otro la sombra desapareció, junto al sonido de unos pasos desenfrenados y erráticos que se alejaban cada vez más y más de la casa. Obviamente me quedé muy inquieta después de toda esa experiencia. No sabía si estaba enloqueciendo. Se lo conté a mi mamá, quien me miró con mucha preocupación y un poco de incredulidad. Y no la juzgo. Ella literalmente ha vivido muchos años aquí. Y según lo que me cuenta, nunca ha vivido una experiencia similar. A pesar de todo eso, siendo la mamá comprensiva que es, me dijo que me creía. Pero trató de tranquilizarme diciendo que tal vez fue un animal salvaje que estaba por la zona. Y en verdad, no sé qué es más preocupante. La idea de un animal peligroso suelto por ahí, o la idea de que había experimentado un encuentro paranormal. Pero bueno, traté de no tocar más el asunto, ya que me quedaba poco tiempo de estadía en la casa de mi mamá. Cuando llegó la noche de ese mismo martes, me fui a acostar a mi cuarto muy agotada por el día que tuve, ya que a pesar de que no hice casi nada, esa experiencia me drenó todas las energías. Me di una ducha caliente, tomé un té relajante para dormir más a gusto y me eché en mi cama, ya lista para dormir. No sin antes cerrar la puerta y la ventana de mi habitación, ya que no me gusta dormir con estas abiertas. Pude conciliar el sueño con normalidad. No recuerdo qué estaba soñando, pero sí sé que era un buen sueño. Recuerdo una sensación de paz y de tranquilidad. Pero de la nada, esa sensación se esfumó y me volví a sentir nerviosa y acosada. Eso es lo último que recuerdo haber sentido en mi sueño de esa noche. Y es que algo me despertó a mitad de la madrugada. Fue un ruido fuerte, como 2 pies plantándose al frente de la puerta de mi cuarto. Yo no me podía mover para nada. Me dio una especie de parálisis de sueño. Y a mí varias veces me ha dado, pero esta vez se sentía completamente diferente. Yo me sentía despierta al 100%, pero no podía ni moverme ni hablar. Solo podía mover mis ojos. Fue ahí cuando escuché cómo mi puerta se abría. Escuché cómo unos pasos se acercaban lentamente hacia mí y sentí como algo se acostaba conmigo en la cama. Yo le estaba dando la espalda a la puerta, así que no podía ver quién era o qué es lo que estaba pasando. Pero tenía la fe, tenía la esperanza de que quien había entrado en la habitación sea mi mamá. Traté y traté de hablar. También trataba y trataba de moverme, pero no podía. Y en un momento, quien se había acostado a mi lado, volteó hacia mí, como en posición de cucharita, y puso su brazo alrededor de mi cuerpo. Fue ahí donde pude soltar una pequeña palabra, casi entre susurros, como si me faltara el aire. Ma. No era mi mamá. Definitivamente no era ella. Escuché la misma respiración que había escuchado esa misma tarde fuera de mi casa. Pero ahora estaba ahí adentro conmigo, en mi propio cuarto. Traté de moverme con todas mis fuerzas. Traté de zafarme de entre los brazos de esta cosa. Pero no podía hacer nada. No podía gritar ni moverme ni nada. Es más, sentía como que me quedaba poco a poco sin aire, ya que esta cosa me apretaba cada vez más y más. Recuerdo que me puse a rezar en mi mente. Me puse a recitar mentalmente todas las oraciones que me sabía. Pero nada de eso me estaba ayudando.
No sabía qué hacer. Ya estaba completamente sumida en la desesperación y en la angustia. Pero, de la nada, como si hubiera llegado a la superficie de una piscina en la cual estaba a punto de ahogarme, como si hubiera sacado la cabeza del agua para dar un respiro profundo, pude gritar. Grité y grité con todas mis fuerzas. Aún no me podía mover, pero grité. Y no solo gritaba por gritar, sino que empecé a insultar a lo que sea que estaba tratando de abrazarme. Lo insulté con todas mis fuerzas y sentía como poco a poco me iba liberando de él. Y ahí fue cuando escuché otros pasos apresurados acercándose por el pasillo hacia mi cuarto. Y era mi mamá, que entró apresurada para ver qué me estaba pasando. Ella me cuenta que cuando prendió la luz, pudo ver un bulto a mi costado, un bulto que me estaba rodeando. Ella también pegó un grito, pero de susto. Y es en ese momento donde este bulto simplemente desapareció, dejando la cama hundida por el peso de su ser. Una vez que se fue, pude moverme de nuevo. Me levanté y fui corriendo donde mi mamá, y me puse a llorar. Ella me abrazó y me consoló. Nos fuimos para su cuarto y nos encerramos ahí. Obviamente no pude dormir toda la noche. Al día siguiente, mi mamá le pidió a un cura amigo suyo que venga a bendecir la casa. Este vino el mismo día, y entre oraciones le regó agua bendita por todos los rincones. A pesar de las bendiciones, dormimos juntas en el cuarto de mi mamá en lo que quedaba de la semana. Nunca más se volvió a presentar esta cosa, y yo dejé de sentirme acosada, pero el susto no se fue así de fácil. Yo le dije a mi mamá que se mudara de ahí, que yo iba a correr con todos los gastos, pero ella me dijo que no, que era su hogar y que ya estaba bendito. Le insistí un par de veces más, pero igual se negó. Me dijo que no me preocupara, que ella iba a estar bien. Y así fue. Siempre le pregunto si ha vuelto a ver algo parecido por ahí, y siempre me dice que no, que está muy tranquila viviendo ahí sola. Yo no sé si lo dice para no preocuparme o lo dice en serio, pero no me queda otra opción más que confiar en ella. Ahora, a pesar de que todavía me aterra acercarme a esa casa, trato de ir a visitar a mi mamá más seguido, ya que no me gusta que esté sola tanto tiempo ahí. En verdad espero que algún día acepte mi oferta de irse a vivir a otro lado, y de preferencia a una casa cerca de la mía. Y bueno amigos, esa fue la historia de esta noche. Espero en verdad que les haya gustado. Estoy muy contento de estar de vuelta en el canal y espero no haberles hecho esperar mucho tiempo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. No te olvides de dejar tu comentario contándonos si has vivido alguna experiencia similar. En verdad puedes comentar lo que quieras. Yo aquí leo todo lo que escriben. Siempre es un gusto para mí. También, no se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal. Les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram con el usuario DLO_oficial y que pueden mandar sus historias al correo que dejo siempre en las descripciones de los videos. Y nada, muchas gracias una vez más por su apoyo y nos estamos viendo en el próximo episodio de Desde la Oscuridad.